En la mañana de este jueves, 14 de abril, Izquierdas Unidas de Chena organizaba un acto de homenaje y recuerdo de los defensores de los ideales democráticos. Primero en La Pola, junto al monolito instalado en el barrio de Santa Cristina, y luego en Campomanes, en el monolito ubicado junto al cementerio, se les rindió homenaje a las más de 600 personas que perdieron la vida o desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Estamos hoy aquí en este lugar, no para hablar de la República, sino sobre todo para recordar a las personas que hicieron posible, que estemos hoy con democracia. Cuando hablamos de los valores de la República no vamos a hablar de izquierdas, de derechas, porque creo que todos sabemos cuáles son, sino vamos a hablar del sacrificio que hizo toda esa gente que da tiran cunetes por ahí, olvidar, para que hoy podamos votar y no votar, para que hoy estemos pensando qué coche vamos a comprar, dónde vamos a ir de vacaciones, cuando aquella gente, los propios, lo único que querían era que hoy pudiéramos levantarnos y vivir en libertad y en democracia. Y esa siente que hizo tantas cosas, que dio su vida por nosotros, para que podamos estar hoy aquí, y ahora que hoy vamos a recordar, tanto en este lugar como en Campomanes. No voy a extenderme mucho, pero quiero hacer una reflexión con todos vosotros de dónde tenemos cada uno de nosotros el espíritu y la mentalidad de aquella gente, de aquellos que lucharon por la libertad. Resulta que ahora juntar gente para hacer una fiesta, juntar gente para que ayude a algo, cuéstanos mucho. Nadie da nada a cambio de nada. Cuando esta gente dio la vida para que todos tuviéramos lo que tenemos ahora. Esos valores de la filantropía, del pensar en los demás, de no esperar ayuda de nadie, sino hacer a cambio de nada, pues está perdiéndose. Y ese es el reto que tenemos, el reto. Mirad qué ejemplo más tonto voy a poner. Llega la foguera, vosotros como yo cuando ya éramos pequeños, ir a la foguera a San Juan y era carretar madera una semana, y era que un vecino te hacía el chocolate, tú hacías los churros. Ahora resulta que la foguera que nos lo haga todo el ayuntamiento y todos mirando a ver qué orquesta nos ponen, todos mudadinos y todos criticando lo mal que está. Cuando antes la esencia y era juntarse todos para hacer algo juntos, esa ya era la esencia del hacer algo por los demás. Y ahora no, ahora somos todos de la élite, somos todos aburguesados, todos nos pensamos que por tener más o menos coche somos algo más y estamos perdiendo realmente el espíritu de esta gente que dio la vida y está por ahí tirada simplemente para que hoy podamos tener la libertad de decidir lo que podemos hacer. Y en memoria de ellos, pues estamos hoy aquí con este centro de flores que, recuerda esta bandera, y yo, y no me voy a extender mucho más, y yo siempre pienso que si en la transición a lo mejor la bandera se hubiera hecho de otra manera y el himno hubiera cambiado, a lo mejor este país hubiera estado más unido, ¿no? Pero la bandera que nos tocó defender fue esta, ella era democrática, la que todos quisieron, y como representantes de Izquierdas Unidas de Elena y simpatizantes también aquí, pues nada, recordar de recibo y obligatorio que tenemos hoy aquí, y la pena es que no tenemos más veces al año recordando a toda esta gente y muchos de ellos que todavía están tirados por ahí que no se sabe ni dónde están. Gracias a todos, y va a hablar el secretario de organización, Pica. Únicamente decir que tenemos una deuda con esta gente, que tenemos que continuar la lucha, que es de uso obligatorio llegar algún día a proclamar la tercera república. Nada más.